los textos de la Biblia que vamos a citar en esta mañana para que ustedes puedan seguir el curso del mensaje a través de esos textos de la Biblia. El título del mensaje que les quiero compartir en esta mañana es la indefinición. La indefinición. Y cuando nosotros hablamos del tema de la indefinición, nos referimos a algo que no está definido, que no está claro todavía. Es decir, algo que está en veremos, que no se sabe si será o no será. Algo que está indefinido, que no está claro. Por ejemplo, si se hace la pregunta, ¿qué día se va a convocar un ayuno general en la iglesia? Bueno, todavía no lo sabemos porque está pendiente de decidir. Eso es indefinición. ¿O en qué mes del año vas a tomar las vacaciones? Bueno, todavía no lo sé porque eso está por decidir. Eso es indefinición, algo que no está definido. ¿Cuándo se van a celebrar los bautismos? Pues aún no se ha marcado el día, todavía es algo que está indefinido. ¿Qué coche vas a comprar? Bueno, pues todavía no lo tengo claro, estoy dudando entre si lo compro nuevo o lo compro de segunda mano. Esos son ejemplos de lo que es indefinición, algo que no está definido. La indefinición es justo lo contrario de la definición. Cuando uno está definido y tiene las cosas claras, podemos decir, este hombre está definido, está claro en lo que cree, en lo que piensa, en lo que va a hacer en el futuro. La definición significa claridad, precisión, exactitud, tener las ideas muy claras. Indefinición es evidentemente lo contrario. Indefinición significa dudas, indecisiones, tiempos de espera, a ver qué va a suceder, a ver si cae hacia el sur o si cae hacia el norte. La indefinición, hermanos, está ligada a la duda. Cuando una persona está indefinida, quiere decir que tiene dudas. La duda es justo lo contrario de la fe. Fe es definición, es certeza, seguridad, confianza absoluta. Gloria a Dios. Vamos a ver el primer pasaje de la Biblia. Abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 2. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 2, y veamos qué dice la Escritura en ese pasaje. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo encontraron? Dicen amén. Amén. Bueno, ahí dice lo que es la fe. La fe es la definición. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La seguridad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es decir, la certeza, la seguridad de lo que se espera. ¿Qué estamos nosotros esperando? Pues la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo están esperando? ¿Y cuántos creen que Él va a volver seguro? Amén. Dios no miente, Dios no ha fallado nunca. Todas sus promesas son en Él sí. Y en Él, amén. Y si Cristo ha dicho que Él va a volver, Él va a cumplir su promesa. Claro que Él no ha dicho el día y la hora en que va a volver, pero seguro que viene el día que menos la gente lo espera. Entonces, es pues la fe la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero lo creemos porque Él lo ha prometido en su palabra. No vemos el cielo, ese paraíso, tampoco vemos el infierno, pero sabemos que existe el cielo y el infierno porque el Señor lo dice en su palabra. Dice, hablando de la fe, dice el versículo 2, porque por ella, es decir, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, los antiguos. Es decir, cuando habla de los antiguos se refiere
a Abel, el hermano de Caín, al que Caín mató, Abel, Enoc, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés y muchos grandes hombres y mujeres de Dios que vivieron en la antigüedad. Dice el verso 2, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, todos esos personajes. Por la fe entendemos, sigue diciendo la escritura en el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, que Dios dijo, hágase el mar y se hizo el mar. Háganse los monstruos marinos y se hicieron. Háganse las montañas, los ríos, los mares, los árboles, y a la pronunciación de la palabra de Dios todo fue creado. Y dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, no solo el planeta Tierra, sino todos los planetas del sistema solar, Mercurio, Venus, Júpiter, Urano, Neptuno, Plutón, todos los planetas, y no solo esta galaxia, sino todas las galaxias que hay en el universo. Así que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. A la pronunciación de la palabra de Dios se hizo visible aquello que no existía. Entonces, eso es fe, es definición, es confianza, es seguridad en la palabra que Dios nos ha dado. Eso es lo que es fe. Gloria a Dios por las personas que tienen fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En el capítulo 14 del libro de Romanos, vamos al capítulo 14 del libro de Romanos, en el versículo 23, veamos lo que dice la palabra de Dios allí. Romanos 14, 23. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra, todos lo encontraron, amén. Dice la palabra, pero el que duda sobre lo que come, el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque si tú estás dudando, ¿será o no será? Estás indefinido, indefinición. No sé qué creer, pues estoy entre dos aguas, estoy entre si creerlo o no creerlo. Por eso la Biblia dice que la falta de fe es pecado. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que duda, verso 23, repito, el que duda sobre lo que come o sobre lo que hace, oye, ¿estará bien esto que voy a hacer? Pues si tienes dudas y lo haces, estás cometiendo pecado. ¿Estará bien esto que estoy pensando? Si tienes dudas, no sigas pensando en eso. Aclárate, pregunta, ve a la palabra de Dios. Donde hay duda, hay desengaño, dice el refrán. Y cuando una persona tiene dudas, lo que debe hacer es investigar, averiguar para quitar esa duda. Pregúntale al pastor si no sabes. El que duda sobre lo que come, o sobre lo que hace, o sobre lo que dice, o sobre lo que piensa. Por eso uno tiene que ser muy prudente, ¿verdad? Antes de poner la boca en funcionamiento, tienes que poner la mente a funcionar y decir, oye, ¿estará correcto lo que voy a decir? Es preferible callarte y no hacer una declaración que no estás seguro si es verdadera o si es falsa lo que tú estás diciendo. La prudencia es muy buena, es muy hermosa. El que duda sobre lo que come es condenado. Fíjate lo que dice, es condenado. A nadie le gusta ser condenados. Todos queremos ser salvados, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren ser salvados? Pero si estás dudando, y yo sé que hay personas que están dudando, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Sigo por este camino estrecho o me voy por un camino más ancho, más espacioso? Y hay siempre muchas personas que tienen dudas.
El que duda sobre lo que come o sobre lo que piensa, sobre lo que hace o lo que va a hacer o lo que va a hablar, es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que tú haces tienes que estar absolutamente seguro de que estás haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas. Y si no, no las hagas, si tienes duda. Así que todo lo que no proviene de fe es, ¿qué dice la Biblia que es? Pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú estás indefinido y en duda, estás pecando. Acaba ya con la duda, que donde hay duda hay desengaño. La duda, hermano, es justo lo contrario de la fe. Fe es seguridad, determinación, estoy decidido, nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la duda es inseguridad, indefinición, vacilación, titubeo, corazón dividido entre dos pensamientos. Y hay muchas personas que están así, que sí, pero que no, pero que sí. Sin fe, hermano, sin fe, sin seguridad, sin determinación, sin definición, es imposible agradar a Dios. Lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vuelvan al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Allí lo dice claramente. La palabra es tan clara y tan hermosa que el que de verdad se mete a estudiar la palabra de Dios empieza a liberarse de las dudas. Hebreos 11:6, pero sin fe es, que dice, imposible agradar a Dios. Es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios, y todos nosotros nos acercamos a Dios, venimos a la iglesia porque queremos estar cerca de Dios, crea que le hay, dice, y que es galardonador. ¿De quién es galardonador? De todo el mundo, de los que le buscan. Y tú tienes que preguntarte, ¿de verdad yo estoy buscando a Dios? ¿O solamente soy un religioso más que vengo los domingos al culto aquí para medio justificarme o para lavarme la conciencia? Buscar a Dios es meterse en serio con Dios. Es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, y ahí estamos todos nosotros acercándonos a Dios, dice, crea que le hay. Evidentemente creemos que Dios existe, en esto sí es verdad que no hay duda. Pero tenemos que creer también que Dios es galardonador, es decir, te va a recompensar, te va a bendecir si le buscas de corazón, no si eres un simple religioso más, sino si tú le estás buscando y entras en oración y empiezas a leer la palabra de Dios para ir quitándote esas dudas que tienes en la cabeza. Así que sin fe, sin seguridad, sin determinación, sin definición, es imposible agradar a Dios. Cuando te ves ante una encrucijada de varios caminos, allí te viene la duda. ¿Y cuál camino debo seguir? ¿Cuál camino debo seguir? Mire, hermano, la vida de nosotros aquí en la tierra es como una carretera larga en la cual nosotros estamos circulando, conduciendo, y a medida que avanzas por esa carretera te encuentras con encrucijadas, con cruces de caminos en los que tienes que tomar decisiones. Antes de ponerte en la carretera, tienes que saber el destino, a dónde quieres llegar. Tienes que saber a dónde quieres llegar para elegir el camino que te lleve a ese lugar a donde tú quieres llegar. Tú no puedes estar indefinido. Por eso es que estoy hablando de la indefinición. Tienes que definir a dónde quieres llegar. ¿Y cuántos de los que estamos aquí queremos llegar al cielo? Amén. Claro que queremos llegar allá, porque si no, no estaríamos aquí en la iglesia. Pero hay muchos caminos que al hombre le parece que son derechos y la gente se cree, no, por aquí voy bien, no, por allí voy bien. Se tratan de convencer a sí mismos. Pero todos nosotros, desde el momento en el que perdemos la inocencia,
se puede decir que ya estamos en la carretera o en el camino de la vida hacia el destino final. Es decir, cuando un niño es una criatura inocente, no se le puede pedir responsabilidades ni se le puede pedir que esté definido. Evidentemente el niño está indefinido, no sabe. Y por donde el padre y la madre lo guían, por ahí va. Si va por buen camino o va por mal camino, la elección no es del niño, es del padre y de la madre. Pero cuando ese niño va creciendo y abandona la inocencia y entra en la etapa o en la dispensación de la conciencia, allí ya se puede considerar que ese niño, que ya es un adolescente, ese niño ya está en la carretera, ya está en el camino hacia un destino. Y si usted ya está en la carretera o en el camino de la vida y todavía no está seguro si anda en la dirección correcta, que es el caso de muchas personas que dicen, bueno, voy por aquí, pero no sé, no estoy seguro, no estás absolutamente seguro. Mira lo que dice la palabra de Dios a todos aquellos y aquellas que no están absolutamente seguros de que van por el buen camino. Porque yo sé que hay muchas personas que aún siendo cristianos titubean y tienen dudas. Es decir, que no están seguros, tienen dudas en lo más profundo de su corazón, tienen dudas. Jeremías 6, capítulo 6, versículo 16. Acompáñame allí, por favor. Jeremías 6, 16. Y veamos qué dice la palabra de Dios a todos los que vamos por esta carretera de la vida, por este largo camino que nos lleva a un destino, porque todos un día, más pronto o más tarde, nos tenemos que morir. Y la muerte es ya, digamos, el tiempo donde se acaban las decisiones. Ya no puedes tomar decisiones después que te hayas muerto. Las decisiones se toman antes de morir. Jeremías 6, 16. Dice así la Escritura: así dijo Jehová. Subraya este versículo. Si tienes un bolígrafo, subráyalo. Es muy importante que lo subraye, ¿verdad? Yo tengo mi Biblia toda subrayada con aquellos versículos claves que me llaman la atención y aquellos versículos que me han impresionado. Los tengo subrayados porque cuando los vuelvo a leer digo, uy, sí, aquí hay un mensaje. Los subrayé en el pasado porque aquí hay un mensaje para mí. El mensaje dice en el verso 16, dice, así dijo Jehová, el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Los rebeldes siempre dicen, no, por ahí no quiero yo, es un camino antiguo. En este versículo, hermanos, Dios nos enseña varias cosas. Lo primero que nos enseña es pararse. Paraos en los caminos. Pararse es detenerse, es decir, no seguir caminando, no seguir avanzando y dejando que transcurran los años, que transcurran los meses en ese estado de duda. No, hay que pararse. Porque cuanto más tú avanzas en un camino equivocado, más difícil se te hará volver para atrás para coger el camino correcto. Repito, cuanto más avanzas en un camino equivocado, más difícil se te hará retroceder para atrás para coger el camino correcto. ¡Aleluya! Tú no puedes mirar el plano. Aquí en Lanzarote, que es una isla turística, muchas veces ves los turistas que han venido y han sacado un coche de alquiler para dar una vuelta por la isla, y cuando sacan el coche de alquiler allí en el aeropuerto, le dan un mapa de la isla. Y tú ves con frecuencia un coche aparcado por aquí, los turistas mirando un plano. Estamos aquí y queremos llegar aquí
y ellos les gusta mucho mirar el plano. A mí me gustan mucho también los planos, ¿verdad? Porque ellos dicen, tengo que llegar aquí, y entonces tengo que coger en este cruce, tengo que coger a la derecha o a la izquierda o seguir de frente. Entonces el plano te indica con seguridad absoluta, el plano te indica a donde tú quieres llegar y no tienes que andar parando para preguntarle a la gente. Si tienes el plano, pues con el plano, si sabes leer bien el plano y si lo sabes interpretar, vas a llegar sin lugar a dudas a los lugares a donde tú quieres llegar. El plano es la Biblia. Para nosotros los cristianos el plano es la Biblia, la palabra de Dios. Si tú la lees y aprendes a leerla, dices, no, la Biblia me dice por aquí, la Biblia me dice por allá. Este es el plano. El plano que no engaña a nadie es la palabra de Dios. Tú no puedes mirar el plano y conducir al mismo tiempo, ¿verdad? Tienes que pararte. Si vas en el coche tienes que pararte, detenerte para poder mirar, para poder pensar, para poder asegurarte bien y situarte y tener las ideas claras. No puedes mirar el plano y conducir al mismo Por eso es que la Biblia dice en Jeremías 6:16, paraos en los caminos, es decir, detente, haz un alto en el camino, piensa, mira bien por dónde va, reflexiona, mira a ver si estás en el camino correcto o si estás equivocado. Y si tienes dudas, pues ahí, a la palabra. Y si no encuentras o no entiendes la Biblia, pues ven que yo te puedo ayudar. Entonces, el primer paso es pararse, detenerse. Y si tú te lo propones en tu corazón y dices, sí, yo he tenido dudas y esas dudas llevan ya años en mi vida, y sigues andando y siguen pasando los meses y todavía no has aclarado esas dudas, es hora de que te pares ya. Para, no dejes que siga el tiempo corriendo. Para, habla, estudia, investiga, averigua, lee la palabra de Dios y cuando estés seguro, entonces continúa. Así que el primer punto de los varios que hay en Jeremías 6:16 es pararse, detenerse, no dejar que el tiempo siga corriendo y las dudas ahí. No, hay que pararse. El segundo punto es mirar y preguntar. Paraos en los caminos, número 1. Número 2, mirar y preguntar. Es lo más lógico que se debe hacer cuando uno tiene dudas. No preguntes a cualquiera, porque no todos saben, no todos están absolutamente seguros. Cuando tú estás en una carretera y tienes dudas, tú te detienes, paras tu coche para preguntar a alguien si vas en la dirección correcta, porque a lo mejor no tienes plano. Y así hay muchas personas en la vida que no tienen la Biblia, pero la tienen guardada allí en la estantería, no la han leído, no la han investigado, no la han estudiado. Entonces tienen que estar preguntando, oye, mira, ¿está bien esto que estoy pensando? Oye, ¿y tú qué piensas? ¿Y el otro qué piensa? Y preguntas a uno y uno te dice una cosa, otro te dice otra, cuando realmente quien te aclara las dudas con absoluta firmeza es la palabra de Dios. ¿Qué quieres tú que te den? ¿Qué quieres tú que te informen? Si tú vas en una carretera y paras y le preguntas a fulanito, a menganito, oye, estoy en el camino correcto, ¿a dónde quiero ir? Pues ¿qué quieres? ¿Que te engañen o que te digan la verdad? Pues quieres que te digan la verdad. Pero si la persona que te informó no te dio la suficiente confianza, entonces se te queda la duda. Te dijo, sí, yo creo que a lo mejor por esa carretera puede ser que llegue allá, pero tú dices, no, este hombre no me habló con seguridad. Lo mismo es en el terreno espiritual. Tú tienes una duda y le preguntas a un pastor, mira, voy bien encaminado con este pensamiento. Sí, por ahí va bien. Le preguntas a otro y dice, no, por ahí estás equivocado. Entonces uno te dice que vayas en esta dirección, otro te dice que vayas en otra. Pero si tú vas a la palabra de Dios, puedes tener la confianza absoluta y total de que Dios no te va a engañar. El único informador en el que puedes confiar con total seguridad de que no te va a engañar es Jesucristo y su palabra, la Biblia. Amén.
Y en especial los evangelios, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lee el Nuevo Testamento. Mira, pregunta, investiga, averigua, lee el Nuevo Testamento, ponte delante de Dios con la Biblia cada día y dile: Señor, háblame por tu palabra. Señor, llévame a entender bien lo que dice tu santa palabra. Y si tú haces eso, un día sí y otro también, entonces empiezas a madurar, empiezas a crecer, empiezas a entender lo que dice Dios en su santa palabra. Las respuestas que oigas de parte de Dios deben tener, porque hay personas que oran y no leen la Biblia. Tiene que orar y leer la Biblia, porque cuando tú estás orando, el diablo también se puede meter. El Espíritu Santo te puede hablar, pero también el diablo te puede hablar y te puede confundir. El diablo y sus demonios son espíritus malignos que lanzan también versículos de la Biblia. ¿Sabes que el diablo utiliza la Biblia mucho? Sí que la utiliza. Con Jesucristo la utilizó varias veces. Lánzate de aquí abajo, porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Di que estas piedras se conviertan en pan. Todo eso, todo eso eran versículos de la Biblia que el diablo le presentó a Jesucristo, pero se los presentó invertidos con un mal propósito para tentar a Jesucristo a que cayera en pecado. Por eso digo que el diablo y sus demonios son espíritus malignos que lanzan versículos de la Biblia a las mentes débiles. Pero como digo, son versículos de la Biblia que están fuera de contexto y confunden más a la persona. Les voy a poner un ejemplo. El domingo pasado, sin ir más lejos, vino aquí a mi oficina un hombre que yo no conocía de nada. Y yo lo recibí y le dije: ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Y empecé a hacerle preguntas. Y él me dijo: mire, pastor, lo que yo quiero es que usted me bautice. Yo no lo conocía de nada. Yo lo entrevisté, le hice muchas preguntas y entendí, por las preguntas que le hice, que es un hombre que vive errante por aquí, por las Islas Canarias. Hoy está aquí, mañana está en Tenerife, pasado está en Lanzarote. Es un hombre que consume drogas y que anda mendigando y que está desarraigado, que no tiene relaciones con su familia. Y este hombre estaba obsesionado porque el diablo le metió una idea en la cabeza. Este hombre se sentía: oye, estoy mal, yo creo que lo único que necesito es bautizarme. Si me bautizo, todas las dudas y todos los malestares que tengo en mi corazón se irán de mi cabeza. Entonces lo primero que me dijo es que quería que yo lo bautizara ya, ese mismo día, porque él pensaba que si yo lo bautizaba, pues todo el malestar interior que él tiene se le iba a quitar con el bautismo. Y el diablo le decía que yo lo tenía que bautizar. Él venía pidiéndome que lo bautizara ya ese mismo día o al otro día. ¿Y saben qué? El diablo lo tenía engañado con un versículo de la Biblia. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26, para que vean. Con este versículo, el diablo tenía engañado a ese hombre. Hechos capítulo 8, versículo 26. Aquí tenemos la historia de Felipe y el eunuco etíope. ¿Cuántos conocen esa historia? Felipe y el eunuco etíope. Algunos, otros no la conocen. Vamos a leerla completa para que aquellos que no la conozcan. Se supone que si eres cristiano de muchos años ya tenías que conocer esta historia. Pero si no la conoces, eso es una señal de que no lees la Biblia.
Dice así en el versículo 26 del capítulo 8 del libro de los Hechos, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, Felipe fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Un etíope, fíjate, Etiopía está por esta zona del mundo y había ido más de 1500 kilómetros a Jerusalén para adorar. Era una persona que estaba buscando de Dios y era un funcionario de la reina, un tipo de mucho poder económico. Dice que en el verso 28, dice, volvía, es decir, regresaba otra vez después de haber estado en Jerusalén adorando al Dios de Abraham, de Isaac. Él regresaba a Etiopía, como digo, más de 1000 kilómetros de distancia, pues a lo mejor una semana caminando, o en camello, o en burro, lo que fuera. O en su carro, dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, porque por lo visto había comprado una copia de los profetas y de la ley de Moisés, y con ella él tan contento pues regresaba a su país, Etiopía. Pero eunuco etíope estaba leyendo y no entendía lo que leía. Por eso dice en el verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Felipe le dice al eunuco, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y el eunuco le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él en el carro. El pasaje de la escritura que leía era este. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Era el profeta Isaías, era un texto que estaba en el profeta Isaías. Y la pregunta del eunuco era, ¿de quién está diciendo el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, verso 35, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, le explicó, le sacó de las dudas. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. O sea que Felipe está acompañando al eunuco durante un trayecto de su camino. Y resulta que pasan por un riachuelo, un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dice el eunuco a Felipe, el evangelista. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco se convenció, dice, sí, es verdad, Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya lo tengo claro, ya me quitaste las dudas que tenía, Felipe, ya me aclaraste todo. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe, el evangelista, bautiza al eunuco. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y como el Espíritu del Señor cogió a Felipe y lo llevó otra vez al lugar donde estaba. Entonces, fíjense, este episodio, este personaje que vino la semana pasada a preguntarme, y pastor, bautíceme, pastor, bautíceme, pastor, bautíceme, el diablo le había llevado a este pasaje de la Biblia, haciéndole creer
que sus problemas emocionales, sentimentales y todo el malestar que él tenía se debía a que no se había bautizado. Él creía que con meterlo dentro del agua y bautizarlo en el nombre de Jesucristo ya se acababan todos los problemas. Una mentira del diablo. Y él no quiere integrarse en la iglesia, no quiere recibir doctrina. Él tiene ciertas ideas erradas y descontextualizadas y él quiere o quería que yo lo bautizara inmediatamente. Por eso digo que el diablo usa la Biblia, pero la usa mal para confundirlo y engañarlo continuamente. Yo le dije a esta persona, digo, bueno, vale, tú me estás citando este versículo de la Biblia de que Felipe bautizó al eunuco etíope el mismo día que el eunuco etíope conoció a Jesucristo. Pero ¿qué tiene que ver ese pasaje contigo? ¿Por qué tú te lo estás tomando así, como que te tienes que bautizar inmediatamente? Y si no te bautizas inmediatamente, entonces tú no le puedes servir al Señor. Tú estás confundido. El diablo te ha engañado. Tú no eres, le dije yo, tú no eres el eunuco etíope. Tú no estás camino a un país lejano. El eunuco etíope estaba camino a un país lejano, a 1500 kilómetros de distancia, y en ese país no habían iglesias. Por eso Felipe lo bautizó después de haberle explicado lo básico y lo fundamental. Y como este eunuco llevaba los libros de la ley de Moisés y de los profetas, pues en su país él podía seguir profundizando y avanzando. Entonces digo, tú no eres el eunuco etíope para que te vas a ir a un país lejano donde no existen iglesias. No, tú estás viviendo aquí en las Islas Canarias, entonces aquí hay iglesia. ¿Por qué no te integras en una iglesia? ¿Por qué no recibes la doctrina? ¿Y por qué no comienzas la casa por el cimiento en lugar de comenzar por allá arriba por el techo como tú piensas? Y así recibes las lecciones básicas de doctrina cristiana para que a través de esas lecciones te podamos desintoxicar y quitar todos los conceptos erróneos que tú tienes en la cabeza, y así te sometes al pastor, te sometes a la iglesia. Y cuando te sometas al pastor y a la iglesia y veamos que tú de verdad has nacido de nuevo, porque yo no te conozco de nada, y cuando veamos que tú de verdad vas en serio con Dios, entonces te bautizamos. Porque si te bautizamos así de ahora para después sin saber si tú realmente eres una nueva criatura, pues entonces lo único que hacemos es meter un pecador seco y sacarlo mojado del agua. No hay otro cambio. En definitiva, esta persona rechazó mis sanos consejos, y para justificar su libertinaje, fíjate cómo el diablo lo tenía engañado, para justificar su libertinaje y para justificar el no integrarse en la iglesia y el no estar bajo la autoridad del pastor, el diablo le había metido otro versículo de la Biblia equivocado también y descontextualizado. El segundo versículo que le había metido en la cabeza es Primera de Juan 2:27. Acompáñeme a Primera de Juan 2:27. Con este versículo, el diablo tenía también a esta persona más confundida. El diablo usa la Biblia, pero la usa mal para confundir a la gente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Vean lo que dice. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Fíjate lo que dice la palabra. Y este hombre, para rechazar la enseñanza, no está integrado en ninguna iglesia, no quiere congregarse, no quiere someterse, solamente quiere que el pastor haga lo que él dice. Y entonces se fue como murmurando, dice, no, la unción que recibimos de Él permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. O sea que no quería recibir enseñanza. Él tenía ya sus conceptos
equivocados, trastornados, y ya no quería recibir enseñanza. Dice él que tenía la unción. Fíjate lo que, cuidado, tiene uno que tener mucho cuidado. Cuando el apóstol Juan está escribiendo este versículo, se lo está dirigiendo a la iglesia que ha nacido de nuevo, a la iglesia de hombres y mujeres que de verdad están convertidos y que tienen la unción. La unción no es para cualquiera. Dice pero la unción que vosotros recibisteis. Y este chico creía que él había recibido la unción. Digo, tú no tienes unción de ninguna clase. Tú lo que tienes en lugar de unción es confusión. Eso es lo que tú tienes, pero unción no. Así que él creía que tenía la unción. No, mira, aquí dice que tengo la unción. Ahí dice que la unción la tienen estas personas a las que el apóstol Juan le dirigió esta primera epístola. No dice que la tienes tú, dice que la tienen estas personas. Y tú no estás ungido, tú no tienes la unción, tú no tienes la sabiduría, porque si tuvieras la sabiduría entonces cogerías toda la Biblia, pero tú vas cogiendo solamente los versículos que te gustan para justificar tus doctrinas erróneas. No todo el mundo tiene la unción de sabiduría la tenían aquellos cristianos auténticos a los que Juan le escribe su epístola, pero no quiere decir que todo el mundo tiene la unción. La unción de sabiduría. Si tuviera la unción de sabiduría estaría integrado en una iglesia, porque me decía él que hacía años que conocía de Dios. Digo, hace años que conoces de Dios y no estás integrado en ninguna iglesia y andas por ahí drogándote y mendigando. Anda, hombre, por ahí, a mí no me vas a meter ese gol. Entonces, la unción de sabiduría la tenían, como digo, aquellos cristianos a los que el apóstol Juan le escribe esta epístola. No quiere decir que todo el mundo tiene la unción, pero este hombre está engañado por el diablo, creyendo que tiene la unción. Él coge los versículos de la Biblia que le conviene para defender sus ideas erradas y así anda por la vida, engañado y engañando. Para que vean ustedes cómo el diablo engaña a la gente. El diablo no quiere que la gente se establezcan en una iglesia y echen raíces y sean cristianos comprometidos y que se dejen tratar y que se dejen aclarar las dudas que puedan tener. No, el diablo quiere creyentes sueltos por ahí que hoy están aquí, mañana están allá y no se congregan y no cogen responsabilidad. No, el diablo lo que anda fomentando es este modelo de cristianismo que es un cristianismo fatal, que es un cristianismo que no tiene fundamento, que no tiene base bíblica, que no tiene la unción. Por eso digo que el diablo utiliza mucho la Biblia, pero la utiliza mal para engañar a la gente. La tercera cosa que dice Jeremías, capítulo 3, versículo 16, es que una vez que tengas bien claro cuál es el camino, debes caminar por él. Volvamos otra vez a Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, número 1, mirad y preguntad por las sendas antiguas, número 2, cuál sea el buen camino, y una vez que encuentras el buen camino, dice, y andad por él, andad por ese camino. No es, sí, ya descubrí cuál es el buen camino, pero yo sigo por el malo. No, si ya descubriste cuál es el bueno, entonces anda por el buen camino. Así que debes andar, debes caminar dentro del orden de Dios. La cuarta cosa que dice Jeremías 6:16 es el resultado de poner por obra todo lo que Dios manda. Todo lo que Dios manda que hagamos en este camino vivo y nuevo, porque es un camino vivo y nuevo que Jesucristo abrió para nosotros a través del velo en la cruz del Calvario. El resultado de andar por ese buen camino es, lo dice al final, dice, y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso. La promesa es que si andas por ese camino vivo y nuevo, por ese camino claro y de compromiso que el Señor establece, entonces que haya descanso para tu alma. ¿Cuántos quieren tener descanso para su alma? Aleluya.
Uy, qué bendición cuando uno está seguro y uno está, Señor, estoy bien, estoy contento, tengo la conciencia tranquila, descanso en paz. Por la noche duermo como un bendito, no me levanto sobresaltado, la conciencia no me acusa de pecado, no veo luces rojas encendiéndoseme por aquí y por allá, estoy bien, estoy en paz. Uy, qué delicia, hallaréis descanso para vuestras almas. Pero hay personas que no hallan descanso, están aquí y aquí no tengo descanso, me voy allí a ver y aquí tampoco encuentro descanso y corren pensando que el descanso está en un lugar geográfico, o está aquí, o está en esta iglesia, o está en la otra, o está en la otra. No, están equivocados. El descanso está en Dios y en su palabra y en sus promesas y en la obediencia. Si entras por ese camino que es estrecho, entonces es que vas a hallar descanso. Si no, no vas a encontrar descanso para tu alma y vas a estar como este chico, el caso de este chico que cité anteriormente. Él no tiene descanso, él anda fugitivo como Caín, errante. Aquí no tengo descanso, para allá tampoco, allí tengo descanso. Y voy para Tenerife, no, allí no. Y en Lanzarote, no, ahí tampoco. Y en Fuerteventura no encuentra descanso y el diablo lo tiene así desarraigado, corriendo de una iglesia a otra, buscando solamente un pastor que le diga, vale, pues yo te voy a bautizar. Pero me dijo que le había pedido a otros pastores también lo mismo que me había pedido a mí, y los pastores le dijeron, no, así no te podemos bautizar, primero tienes que ser discipulado, instruido. Y entonces, pues, yo a lo mejor era el cuarto o el quinto pastor al que él le estaba pidiendo eso. Entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Qué bueno encontrar el descanso, aleluya, en el nombre del Señor. Y ya voy terminando ya. Lo último que dice ahí en ese versículo es, mas dijeron, la gente a la que Jeremías le predicó este mensaje, ellos dijeron, no andaremos. Él les dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, no por la moderna, sino por la antigua, por los orígenes. Tenemos que ir a los orígenes de la palabra de Dios, no al cristiano modernista que hay hoy en día, porque muchas iglesias son iglesias de cristianos modernos, donde el mundo ya ha invadido la iglesia y el mundo se ha metido dentro de la iglesia y todo el mundo ya no se sabe si son cristianos o si no son cristianos, porque viven igual que los mundanos, visten igual que los mundanos, hablan igual que los mundanos, hacen todo como el mundo. Y claro, las iglesias se llenan de personas, pero son personas que están perdidas dentro de la misma iglesia. No han tenido un encuentro con Cristo, porque la persona que tiene un encuentro con Cristo se ve el cambio enseguida, en la manera de hablar, en la manera de actuar, se ve el cambio en la manera de vestir, se ve el cambio en un montón de cosas y se puede ver, uy, mira, esta persona se ve que es diferente. Nada más que con estar conversando con esa persona un ratito ya sabes que es una nueva criatura. Entonces dice, mas dijeron, no andaremos. Aquella generación a la que Jeremías le predicó, rechazaron el mensaje y dijeron, no, por la senda antigua no andaremos, haremos lo que nos da la gana. Y así hay mucha gente hoy en día, lamentablemente, ¿verdad? El camino antiguo, la senda antigua, el camino angosto. Nosotros lo tenemos escrito aquí y afuera en la puerta de la iglesia, porque esta es una iglesia de senda antigua, esta es una iglesia de camino angosto, esta es una iglesia de la puerta estrecha. No todo el mundo se va a salvar. La Biblia dice claramente que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. O sea que venir a la iglesia vienen muchos y el Señor dice, me quedo con este, me quedo con este y me quedo con este y con este otro. Y el Señor selecciona a los que Él ve que van en serio con Dios, a los que Él ve que de verdad tienen un corazón contrito y humillado. Entonces Dios dice, este para acá y este para allá, para acá. Y los otros, los que quieren mundo, los que quieren pecado, a esos es como que el Señor
los incomoda dentro de la iglesia, como ha sucedido en esta iglesia, que esta iglesia estaba llena de gente, hasta por fuera se quedaban la gente hace como 12, 14 años atrás. Pues mira, tiene menos gente, porque la mayoría de los que vinieron no quisieron entrar por la puerta estrecha. Se les invitó a bajar la cabeza y entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, pero como no les gustó, se fueron. Entonces el Señor va seleccionando y va separando los que de verdad son hijos de Dios, hijas de Dios, que de verdad se someten y que bajan la cabeza y entran por el camino angosto, por el camino estrecho. Entonces, gloria a Dios por todos los que permanecen y por todos los que dicen, sí, aunque el camino sea angosto, aunque sea estrecho, aunque sea la senda antigua, yo voy a andar por ese camino porque yo quiero llegar arriba, al reino de los cielos. No hay otro camino, no hay otro camino. El camino es Jesucristo y su palabra bendita y verdadera. Él lo ha dicho bien claro. Así que si quieres entrar, coge el buen camino, que es angosto, que es estrecho, que es difícil, que es antiguo, sí, pero es el verdadero. Y si es el verdadero y vas por él, llegarás arriba al reino de los cielos. Y si coges otro camino más fácil, no, por aquí es más fácil, aquí no me exigen nada, aquí no me piden nada, aquí yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. Ah, vale, pues sigue por ese camino. Pero cuando llegues al final de ese camino te vas a encontrar la desagradable sorpresa de que vas para el infierno, no vas para el cielo, sino para el infierno. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Coger el camino fácil y llegar al infierno o coger el camino difícil y angosto y llegar al reino de los cielos? Obviamente la respuesta está clara, ¿verdad? El camino difícil, el camino angosto, el camino estrecho, en el que tenemos que estar definidos, no indefinidos, sino definidos, decididos, llenos de fe. Amén. Bueno, nos ponemos de pie, por favor, y terminamos una...